En este momento, Armenia le ha dado a Putin un giro inesperado. Ereván abandona a Rusia y abre las fronteras con Turquía. ¡Sensación! Azerbaiyán irrumpe un montón de armas para Ucrania, proyectiles, cazas y mucho más. Y todo esto para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Giro en el frente. Los étnicos exigen sangre y Putin se ha puesto pálido. Este es el fin de la influencia de la Federación Rusa en el Cáucaso. Polonia sacude el espacio informativo. Varsovia arremetió contra Trump. La ONU convoca una reunión de emergencia. Lo que viene a continuación podría llevar a una catástrofe mundial. Finlandia prepara una invasión. La cuenta atrás es cuestión de días. El primer ministro reunió al parlamento. Lanzaron una bomba, en el Kremlin gritaron: inteligencia militar ucraniana, GEUR. Han sido eliminados altos oficiales rusos. Drones irrumpen en el corazón de Rusia. La región de Moscú está en llamas. Rusia ya ha comenzado a actuar en Bielorrusia. Los ejercicios pueden convertirse en una verdadera invasión. Polonia está reuniendo tropas. Revolución en el cielo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado el dron interceptor más avanzado. Puede derribar objetivos en cuestión de segundos. Esta arma milagrosa podrá conquistar el cielo. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Impactante. Armenia le da una puñalada por la espalda a Putin. Ha ocurrido lo increíble. Ereván se prepara para abrir la frontera con Turquía, su antiguo enemigo. Un acercamiento increíble entre los países por primera vez en décadas. Y todo es por culpa del Kremlin. En Moscú ya se están arrancando los cabellos. Es el fin de la influencia de la Federación Rusa en el Cáucaso. ¿Cómo está empujando la política de Putin a Armenia hacia los brazos de Ankara? Todos los detalles a continuación. Un acontecimiento resonante para Armenia. Tras casi 33 años de aislamiento, el país está listo para restablecer sus relaciones con su vecino y reabrir la frontera común. Por parte de Armenia no hay ningún problema con el retraso. Estamos listos para abrir las fronteras y establecer relaciones diplomáticas ya mañana. La frontera entre Armenia y Turquía tiene una longitud total de 328 kilómetros desde el punto triple fronterizo con Georgia en el norte hasta el cruce con la frontera de Azerbaiyán en el sur. Está cerrada desde el 3 de abril de 1993, cuando Turquía bloqueó unilateralmente la frontera, justificándolo oficialmente por la ocupación de distritos azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias. En aquel entonces, hace 3 décadas, el gobierno de Ankara prometió abrir la frontera solo bajo la condición de que Armenia dejara de buscar el reconocimiento internacional del genocidio armenio por parte de los turcos y retirara sus tropas de la zona de conflicto en Nagorno-Karabaj. Y ahora, en 2025, las discrepancias entre los países vecinos, al parecer, han sido superadas. Los expertos consideran que de este modo Pashinyan intenta desviar la atención de las reclamaciones territoriales hacia el intento de construir relaciones pacíficas con los vecinos. Armenia adoptó un nuevo y drástico rumbo hacia la reconciliación con sus vecinos hace muy poco tiempo. Solo en agosto de este año tuvo lugar en la Casa Blanca la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán. En el documento se establece que Bakú y Ereván renuncian a las reclamaciones territoriales mutuas y también dejan de usar la fuerza el uno contra el otro. Y ya al mes siguiente, Armenia está dispuesta a olvidar viejas ofensas y comenzar una nueva página en la historia con la vecina Turquía, abriendo las fronteras terrestres entre ambos países. Esto es una especie de epílogo al encuentro del 8 de agosto en Washington. Cuando tanto en Armenia como en Azerbaiyán y en muchos otros países empezaron a decir que había llegado la paz. Y tal vez esta sea una forma de incentivo para Armenia por parte de Turquía. Sin embargo, los expertos aclaran que no se debe confundir la intención de abrir las fronteras con la puesta en marcha real de los puntos de control locales. A pesar del claro deseo de Armenia de volver a tener buenas relaciones con sus vecinos, la decisión de reanudar el paso fronterizo no la tomará Turquía por sí sola. Creo que Turquía no tomará esa decisión sin coordinarla con Azerbaiyán. Los expertos señalan, aún no hay avances, las fronteras siguen cerradas, el comercio solo se realiza a través de terceros países e incluso no se han establecido relaciones diplomáticas. Y la razón principal siguen siendo los mismos problemas no resueltos con Azerbaiyán. La posición de Turquía en el Cáucaso es más fuerte que nunca y la apertura de las fronteras con Armenia solo aumentará la lealtad de la población local hacia Ankara,
aseguran los analistas. Sin embargo, algunos expertos creen que las fronteras entre Turquía y Armenia no se abrirán ni este año ni en un futuro previsible. Después de todo, se viene hablando de esto desde el año 2020. El 11 de febrero de 2023, parecía que el fin del bloqueo ya estaba cerca. En ese momento, la frontera se abrió temporalmente por primera vez en 30 años para el envío de ayuda humanitaria desde Armenia a los afectados por el fuerte terremoto en Turquía y Siria. Después, Erdogan dio las gracias por el apoyo y volvió a poner el candado en sus puestos de control. Después de todo, Ankara puede aumentar su presencia en el Cáucaso incluso sin abrir sus fronteras. Esto significa un aumento de la influencia turca en Armenia, lo que a su vez implica un aumento de la influencia turca en el sur del Cáucaso. Pero ellos dicen, disculpen, pero existe una promesa política personal del señor Erdogan al señor Aliyev. Así que, a pesar de que entendemos que la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía es beneficiosa para Turquía, de todos modos Azerbaiyán es más importante que Armenia. Lo único en lo que coinciden todos los expertos es que ocurra lo que ocurra en las relaciones turco-armenias, serán mucho mejores que las relaciones de los países del Cáucaso con la Rusia actual. Esta última, en cuestión de pocos años, ha perdido todo el poder que tenía sobre la región, cediendo ese lugar a Turquía. Rusia será finalmente expulsada de la región. Si esto es verdad, y parece que no tiene ningún tipo de palanca ni ninguna forma de influir en esto. Es decir, ya se perdió el momento oportuno. Todo lo que Rusia podía hacer, tenía que hacerlo en el año 20. De manera urgente, Azerbaiyán desafió al Kremlin. Bakú está dispuesto a inundar a Ucrania de armas. Pero esto es solo el comienzo. Toda Moscú está en pánico. Los patriotas están histéricos, exigen sangre. Putin está al borde del colapso. ¿Qué está ocurriendo realmente y a qué conducirá esto? Miren ahora mismo todos los detalles impactantes. La operación militar especial no tiene fronteras y puede llevarse a cabo en cualquier lugar, incluso en el Caspio. Los propagandistas del Kremlin han empezado a advertir a Azerbaiyán. Solovyov, Gurulyov y otros amenazan con presionar a los empresarios azerbaiyanos en Rusia e incluso posiblemente llevar a cabo la llamada operación militar especial como en Ucrania. Y el Caspio pronto podría encontrarse en una situación en la que incluso podrían aparecer bases de la OTAN allí. Y esto es tan peligroso que, si se considera desde una perspectiva geopolítica, puede llevar a consecuencias tales que esta podría no ser la última operación militar especial de nuestra generación. Si además presionamos a los muchachos locales que aquí se dedican a negocios poco claros, entonces la situación cambiará drásticamente. Algo más fuerte no lo entiendo, pero también se puede hacer de otra manera. La operación militar especial es un concepto flexible a lo largo de toda la frontera de la Federación Rusa. La razón de tales histerias es el logro de acuerdos entre Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan. Azerbaiyán y Armenia renunciaron a sus reclamaciones territoriales mutuas y firmaron un acuerdo de paz en Washington. Las partes, en sus relaciones mutuas, se abstienen de usar la fuerza o la amenaza de su uso contra la integridad territorial o la independencia política, o de cualquier otra manera. Sin duda, esto ya es una ruptura de relaciones con el Kremlin y el mencionado documento del 9 de noviembre de 2020, el trilateral, donde Putin actuó como mediador. Eso ya en general es historia. En cualquier caso, así es como se percibe en el Cáucaso Sur, en Azerbaiyán y en Armenia. Eso es indiscutible. 5 años después, hoy la situación geopolítica ha cambiado. Hoy los Estados Unidos actúan como mediadores y toda la configuración geopolítica en el Cáucaso Sur está cambiando. Rusia no está de acuerdo con este curso de los acontecimientos y en el Cáucaso Sur se espera una nueva escalada de tensiones con la Federación Rusa. En la noche del 6 de agosto, drones rusos atacaron la estación de complejo de gas Orlovka en la región de Odesa, a través de la cual llega gas azerbaiyano a Ucrania. 2 días después, el 8 de agosto, drones rusos atacaron la base petrolera Sakar en la región de Odesa, hiriendo a 4 empleados de la compañía. Al día siguiente, Ilham Aliyev habló con Volodymyr Zelensky y acusó a Rusia de los ataques de Putin contra instalaciones azerbaiyanas en Ucrania. Durante la conversación telefónica, las partes condenaron los ataques aéreos deliberados de Rusia contra la base petrolera perteneciente a la empresa azerbaiyana Sakar y otros objetos de nuestro país en el territorio de Ucrania.
así como contra la estación de transporte de gas que suministra gas azerbaiyano a Ucrania, y subrayaron su confianza en que esto de ninguna manera llevará a la suspensión de la cooperación en el ámbito energético entre Azerbaiyán y Ucrania. Servicio de prensa del presidente de Azerbaiyán. Además, Aliyev ordenó asignar $2 millones en ayuda humanitaria para Ucrania. Todo esto es parte de la confrontación que se está desarrollando entre Rusia y Azerbaiyán, la cual comenzó precisamente con ese accidente aéreo y que continúa hasta el día de hoy. Y aquí está también la última cumbre en Washington, es decir, hay una confrontación geopolítica, ha surgido, se ha producido un agravamiento de las relaciones y ahora ya no importa por qué ni cómo, y los ataques a la base aérea, a la base petrolera, son simplemente una parte de ello. Los medios azerbaiyanos, citando fuentes del gobierno, escriben que si Rusia continúa con su política agresiva respecto a los intereses de Azerbaiyán, el gobierno de Bakú comenzará a considerar la posibilidad de levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania que se encuentran en su arsenal. Aunque los corresponsales militares rusos afirman que Azerbaiyán ya tomó hace tiempo la decisión a favor de suministrar armas a Ucrania, teniendo en cuenta que, según varios informes, Bakú ya está desplegando la producción de proyectiles de artillería de 122 y 155 milímetros para su posterior envío a Ucrania, la decisión, en cualquier caso, ya está tomada. La única cuestión es cómo se llevará a cabo, de manera abierta y directa, o a través de una cadena de intermediarios y empresas ficticias. Ya han surgido en varias ocasiones problemas en las relaciones interestatales entre Rusia y Azerbaiyán. Por ejemplo, en julio de 2022, entonces llegó información de que Azerbaiyán estaba suministrando bombas aéreas guiadas, suministrando en particular morteros de 82 milímetros es decir, otros proyectiles de artillería. Entonces, Azerbaiyán dijo que eso supuestamente no lo hace el Ministerio de Defensa, sino empresas privadas, como si Azerbaiyán fuera Alemania, donde empresas militares privadas pueden suministrar armas. Azerbaiyán ha elegido abiertamente a un nuevo aliado, Estados Unidos, e Ilham Aliyev ya no teme las amenazas del Kremlin y está listo para una confrontación abierta. Si antes el suministro de armas a Ucrania era clasificado, ahora Azerbaiyán planea proporcionar abiertamente armas a Ucrania para luchar contra el Kremlin. Y Putin ha perdido efectivamente su influencia en esta región. Urgentemente, Finlandia está en plena explosión. Primer ministro reunió líderes del parlamento en reunión secreta. En el Kremlin hay pánico e histeria. Allí ya gritaban que Finlandia se prepara para una invasión. La cuenta regresiva es de días. Esto puede ser un punto sin retorno. ¿Realmente la OTAN entrará en combate directo con Rusia? Detalles impactantes a continuación. Nuevas amenazas y acusaciones. El dictador ruso se está preparando para otra guerra más. Rusia siempre ha logrado resultados y siempre ha salido victoriosa de todas las pruebas más difíciles. Pero no siempre con tanta precisión. Solo que ahora no vamos a recordar los logros del gran ejército ruso. En los últimos días, los sirvientes de Putin han hecho declaraciones sobre una posible guerra. El expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se está preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN, bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki está siguiendo un rumbo de confrontación y preparándose para la guerra con Rusia. Parece que están preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que en su momento pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Otro delirio más del alcohólico del Kremlin, Medvedev, que disfruta revisando la historia, como en general le gusta a Rusia reescribirla. Si hablamos específicamente de reparaciones entre la Rusia soviética y Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo repetidas consultas, en el marco de las cuales surgió el término finlandización, donde la Unión Soviética no exigía a Finlandia ninguna concesión territorial ni reparaciones y, a cambio, recibía la promesa de no ingresar en la OTAN. Pero es evidente que la situación ha cambiado con el paso del tiempo. Después del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov,
hizo declaraciones agresivas. Según él, las acciones de Helsinki supuestamente son extremadamente irresponsables y el liderazgo del país está convirtiendo a Finlandia en un semillero de fascismo. Finlandia está llevando a cabo una política extremadamente irresponsable por parte de su liderazgo, a la fuerza. Y, en esencia, se está convirtiendo más rápido que Ucrania en un verdadero semillero de fascismo. Lamento mucho por el valiente y resiliente pueblo finlandés que ha pasado por mucho y que no merece el destino ni la difícil situación en la que se encuentra ahora. Además, Kartapolov declaró, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario. Medvedev también habló de esto anteriormente. No podemos ignorar el hecho de que Finlandia es actualmente miembro de la Alianza del Atlántico Norte, y esto determina también el cambio de nuestro enfoque militar respecto a la organización de la frontera y a la respuesta ante posibles actos hostiles. Si recordamos la frase comúnmente atribuida a Churchill de que los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas, los rusos subrayan de manera muy evidente precisamente la ideología actual de su Estado, corriendo de un lado a otro y acusando a todos de apoyar supuestamente ideas nazis o fascistas. Por supuesto, detrás de estas acusaciones no hay ningún hecho concreto. Pero esta agresión psicológica híbrida contra Finlandia, contra Polonia, contra los países bálticos, es otra confirmación de los planes a largo plazo de la Federación Rusa. No tienen intención de detenerse en Ucrania. Y el plan de Putin consiste en gran medida en restaurar la influencia de la Unión Soviética sobre Europa del Este y del Norte y del Noreste. Estas declaraciones muestran que Moscú está intensificando drásticamente su retórica agresiva contra Finlandia, el nuevo país miembro de la OTAN. Y todas las acusaciones en su contra son una continuación de la conocida táctica del Kremlin de atribuir a sus vecinos intenciones agresivas, justificando así su propia militarización. Si los finlandeses no responden de manera proactiva a diversos tipos de provocaciones, si los finlandeses dejan pasar a los rusos tanto los ataques híbridos como los ataques informativos psicológicos o posiblemente en el futuro, a Finlandia le esperan casos similares a los que hoy vemos con Polonia, es decir, la incursión de una gran cantidad de drones que, como un plan deliberado, no se pueden llamar de otra manera. Entonces los rusos intentarán también operaciones físicas y concretas en tierra para apoderarse de territorio finlandés. Rusia lleva mucho tiempo aumentando sus fuerzas en la frontera con Finlandia. Se están construyendo nuevas carpas, refugios para casas y almacenes. De este modo, el Kremlin prepara gradualmente el terreno para ejercer presión sobre Finlandia. Every voice matters. Join our community, support independent journalism and help us bring you the truth from Ukraine. Become a member of Ukraine today. Join us now. Urgente, la inteligencia militar ucraniana destruyó el puesto de mando de los ocupantes en Zaporilla. Altos oficiales rusos fueron eliminados al instante. Mientras tanto, drones ucranianos irrumpen en el corazón mismo de Rusia. Este gigantesco ataque lo cambió todo. Pero eso no es todo. Poderosas explosiones sacudieron la región de Moscú. Y una señal peligrosa. Las tropas rusas están de nuevo en Bielorrusia. Los ejercicios Zapad 2025 podrían convertirse en una nueva invasión. Ucrania está en el centro del ataque. Todos los detalles impactantes a continuación. Una cantidad récord de drones recientemente sobre Rusia. Nunca antes habíamos registrado una cantidad tan enorme de drones no tripulados atravesando la región de Briansk, luego la región de Smolensk, en dirección a las regiones de Tver, Pskov y Leningrado. Los habitantes de Smolensk informan sobre 5 potentes explosiones en la terminal petrolera de Lukoil, donde la capacidad del parque de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos supera los 10.000 metros cúbicos. ¿Puedes al menos cerrarlo bien? De repente ahora va a caer algo sobre Lukoil. ¿Y si estamos dormidos? Sí, justo sobre Lukoil, miren, caramba. El alcalde de Moscú incluso informa sobre el derribo de 9 drones en la región de Moscú, que volaban directamente hacia la capital. Y en la región de Lugansk fue atacado un almacén de municiones, donde la detonación continuó durante mucho tiempo. Tampoco en la región de Leningrado se pudo dormir. Los amigos drones también llegaron hasta allí. Por eso, de hecho, incluso el aeropuerto de San Petersburgo suspendió temporalmente sus operaciones. No entiendo qué alcanzarlo.
todo brillaba. Pero los habitantes de la región de Leningrado no pudieron dormir durante mucho tiempo, ya que los ataques continuaron hasta la mañana. Apenas quería grabar un video. ¿Dónde está ocurriendo esta mierda? Ahí van, joder, los cabrones volando. Por supuesto, los ataques masivos ucranianos contra Rusia no se pueden comparar con los ataques rusos contra las ciudades de Ucrania. Pero respondiendo a la pregunta de los periodistas, el presidente de Ucrania explicó por qué el Patriot no es la mejor opción contra los drones. Hoy en día, Estados Unidos produce 50 o 60 de estos misiles al mes, siendo el principal fabricante en el mundo. Estos misiles son para un mes, mientras que a nosotros nos atacan cada día con 500 u 800 Shaheds. Está claro que los Patriots no son para combatir drones. El costo de un solo misil es de 2 a 3 millones de dólares, mientras que un dron, un Shahed o una Geran cuesta hasta $100,000. Es decir, con esto no se combate contra aquello. Por eso Ucrania ha creado un sistema de defensa multinivel que solo existe en Ucrania y en el país ocupante. Parte del dron, no importa cómo lo mires, vuela bajo y con métodos bastante económicos se pueden derribar estos drones. Son balas, es fuego de ametralladoras, barato, efectivo y bastante confiable. En segundo lugar, tenemos drones interceptores. Según diferentes estimaciones, alrededor de 500 drones rusos ya han sido derribados por nuestros drones interceptores. Además tenemos aviación ligera, es decir, son avionetas pequeñas con un solo motor y por supuesto lo más importante es la detección. Resulta que no solo Polonia fue víctima de la incursión de drones rusos. Belt también informa sobre la violación del espacio aéreo de Lituania por 2 drones. Todos estos drones no entraron por casualidad. Fueron observados cuidadosamente desde el lado ruso y desde el lado bielorruso. Cuando entraron, los rusos y los bielorrusos analizaron qué radares se activaban primero, cuáles no se activaron en absoluto y por qué razones. O quizás simplemente está averiado, escanearon toda la radiofrecuencia. ¿Qué tan rápido reaccionaban? Es decir, los rusos también cronometraban el tiempo, qué aviones despegaban para interceptar, desde qué bases aéreas, qué pilotos, con qué indicativos y, en general, qué sistemas de seguridad existen en dirección a los objetos más clave e importantes en el territorio de la República de Polonia. Es decir, todo esto es reconocimiento. Sin embargo, la OTAN está preparando medidas defensivas en respuesta a la incursión de drones rusos en Polonia. También se espera una respuesta política, pero no estoy del todo segura de que eso ayude mucho. Sé que los polacos vinieron a Ucrania para aprender de nuestra experiencia sobre cómo derribar estos drones. No levantar inmediatamente la aviación y gastar $1,5 millones en un misil para derribar, una vez más, estos drones de peluche hechos de cartón. Primero compartiremos con los polacos, luego ellos se lo contarán a los suyos, construirán su propio sistema y después, siguiendo su ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, Alemania harán exactamente lo mismo. Creo que estas son las medidas. Bueno, por ahora lo que pueden hacer es asignar más dinero para algunas instalaciones de radar, algunos sensores. En una exposición de tecnología en Londres, se vio un vehículo blindado con un mortero autopropulsado. Pero lo interesante es que en él aparece la bandera de 3 países, y una de ellas es la bandera de Ucrania. Pero ¿podría esto significar la posibilidad de que este equipo se suministre para la defensa ucraniana o no? Tal vez parte de este blindado se fabricó en Ucrania. Es posible, y por eso dibujaron 3 banderas. Sin embargo, hay información de que los alemanes han clasificado la lista de su nueva ayuda militar a Ucrania. Es posible que el suministro de equipos realmente esté en etapa de discusión, pero la lista en sí permanece sin hacerse pública. El mundo está en shock. Reacción explosiva de Polonia. Sikorski puso a Trump en su lugar de manera contundente. Los detalles te sorprenderán. Y eso no es todo. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en una sesión de emergencia. La OTAN en pánico reconoce: la alianza es impotente ante los drones baratos del Kremlin. Mientras tanto, Estados Unidos se prepara para asestar un golpe decisivo a Moscú. Vean todos los detalles. El presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que los drones rusos podrían haber invadido el territorio de Polonia por error. En respuesta a esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski, declaró que Putin ha abusado durante demasiado tiempo de la bondad de Trump y que literalmente se burla de él. Esto pudo haber sido un error, pero sea como sea, no estoy satisfecho con nada relacionado con esta situación. Espero que esto termine algún día. Esto, por supuesto, es una muestra de debilidad. Bueno, en realidad, Sikorski comentó de esta manera en Polonia, diciendo que Putin humilla públicamente a Trump. Y también podemos afirmar que esto es, sin duda, otra bofetada política. Creo que tanto en Polonia como en Europa
cada vez hay una comprensión más clara de que en este momento, ahora mismo, no se puede contar con Estados Unidos. Ya es hora de que el presidente Trump vea que Putin se burla de él. En lugar del alto el fuego que se esperaba antes de la cumbre en Alaska y de negociaciones de paz serias, Putin solo lanza cada vez más drones. Primero contra Ucrania y ahora también contra la OTAN. Por eso espero que tomemos una serie de medidas coordinadas que hagan que Putin comprenda que su exótico proyecto de restaurar el imperio ruso no se sostendrá. ¿Por qué tendrían que luchar ahora allí por Ucrania y mañana por los polacos y pasado mañana por algún otro miembro de la OTAN? Así piensan muy a menudo también las administraciones actuales, por ejemplo, la de Trump, probablemente. Bueno, eso se deduce al menos de las declaraciones que escuchamos de Trump. Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia durante los ejercicios militares con Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso ha instado a reflexionar sobre las consecuencias y reconsiderar la decisión. Supuestamente estas acciones perjudicarán a los socios internacionales de Polonia y afectarán sus negocios. Si simplemente se cierra el derecho de movimiento de personas a través de la frontera, eso es una cosa. Pero si ya se preparan fosos y fortificaciones, preparándose para recibir tanques rusos, eso es un cierre de frontera completamente diferente. A ese segundo tipo de cierre los polacos no se están preparando. Quizás sea alguna medida preventiva, tal vez nuevamente, para reducir la infiltración de agentes durante estos ejercicios. Es decir, hay toda una serie de motivaciones que están claramente relacionadas con la seguridad nacional. Pero decir que hay algo más detrás de esto, lamentablemente por ahora, no lo vemos. El secretario de Estado de EU, Rubio, habló por teléfono con el ministro de Exteriores húngaro, Szijjártó, y afirmó que Trump seguirá buscando la paz. No estamos al borde de un acuerdo de paz, pero creo que ya se ha logrado un gran progreso en ese sentido. El presidente Trump continuará sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. El enviado especial de Trump, Keith Kellogg, se reunió con el presidente Zelensky en Kiev. En la reunión se discutió en detalle la presión sobre Rusia y las nuevas oportunidades en la política de tarifas y sanciones. Creo que él vino precisamente para discutir dos puntos. Se trata de las garantías de seguridad que ahora están siendo activamente debatidas por los europeos con la participación de Estados Unidos para Ucrania. Y el segundo punto nuevamente son las sanciones que ahora se están preparando activamente en Europa y que intentan sincronizarse con los estadounidenses. Y en Estados Unidos volvieron a declarar que es hora de designar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Un grupo bipartidista de senadores insiste en esto debido al secuestro de niños ucranianos. Es difícil entrar en esa lista. Bueno, les diré que Rusia merece estar en esa lista. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de ley y vamos a declarar a Rusia, según las leyes de Estados Unidos, como lo que es, un estado terrorista. Están haciendo exactamente lo que hacen los terroristas. Violan, matan, secuestran. ¿Aceptará esto la administración de la Casa Blanca? De nuevo, la respuesta es obvia, no, porque él propone hacer esto tanto para Rusia como para Bielorrusia, algo que por alguna razón no mencionan nuestros medios de comunicación. Y considerando que hoy son gemelos de camisa, mañana serán patrocinadores del terrorismo, pero así no funciona. Señor presidente, por favor, preste atención a la firma. El presidente de Estados Unidos muy rara vez firma así, con su primer nombre. Es una señal especial de amistad. Sí, son unos gemelos interesantes con la imagen de la Casa Blanca. Pero intentaré no quedarme en deuda. Pero aquí hay otro matiz. Vemos que el Senado ha empezado a activarse después de una reacción tan débil de la OTAN y de Estados Unidos ante el acto directo de agresión militar de Rusia contra Polonia. Ellos entienden que si continúan con una política tan débil, abiertamente débil, por parte de Estados Unidos, entonces simplemente perderán las herramientas de influencia tanto en la región como en la OTAN. Mientras la OTAN está en crisis y los líderes de los países no logran presentarse como un frente unido contra Rusia, en la propia Rusia hay calma y ningún comentario. Y es muy posible que el dictador sangriento ya se esté preparando para una nueva ola de terror, y esta vez en el territorio de los países de la OTAN. Sensación desde el frente. Ucrania lo logró. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron al cielo los más modernos drones interceptores con inteligencia artificial. Estos asesinos inteligentes pueden derribar objetivos enemigos en cuestión de segundos, pero el Kremlin desesperado lanzó sus drones kamikaze al frente. ¿Qué tecnología cambiará el curso de la guerra? Toda la verdad sobre los desarrollos secretos, mírala ahora mismo. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos.
La inteligencia artificial, que ya ha conquistado a los usuarios avanzados de dispositivos, ahora se utiliza ampliamente en la guerra. Hoy en día, prácticamente ningún dron moderno se fabrica sin esta tecnología. En las primeras filas de los diseñadores de UAV naturalmente están los ucranianos. Así, nuestros desarrolladores ya están probando activamente un nuevo dron interceptor. La empresa ucraniana Varta está trabajando en la implementación de un sistema autónomo de detección y persecución de UAVs, de reconocimiento enemigos y drones FPV para drones interceptores basados en inteligencia artificial. Ciertos componentes de los sistemas de inteligencia artificial, de hecho, ya se están utilizando en la guerra que Rusia desató contra Ucrania. Ucrania se defiende con tecnologías que permiten ahorrar recursos humanos, especialmente cuando hablamos de tiempo. Ucrania se defiende utilizando componentes tecnológicos que permiten maximizar la eficiencia del funcionamiento de los mismos drones en los últimos metros antes de alcanzar el objetivo, cuando ya se pierde el control del aparato. Se informa que el dron se llamará Varta Dosor A1 y ya está pasando por la fase final de pruebas. Su principal tarea será la destrucción de los drones de ataque de la Federación Rusa, que esta lanza diariamente contra las ciudades pacíficas de Ucrania. Se trata de los Sheran, Gerbera, Parodias y otros drones. En general, hoy en día, Rusia es capaz de producir entre 5 y 6 mil de estos drones al mes y utilizarlos. Entonces, el mayor ataque que hemos visto antes consistió en hasta 500 drones, pero para llevar a cabo un ataque así, Rusia necesitaba al menos 3 o 4 días para acumularlos. Se ha declarado que el Dosor A1 será capaz de detectar y destruir de forma autónoma los FPV enemigos y los drones de reconocimiento, incluso en condiciones de contramedidas de guerra electrónica. Es decir, el dron puede utilizarse directamente en la línea de contacto, donde hay objetivos para él literalmente cada minuto. De hecho, Rusia ha incrementado significativamente el uso de drones en los últimos tiempos. Después, al impactar contra la aeronave enemiga o el dron, detona y con su metralla destruye el dron enemigo. Sin embargo, la guerra de drones, como se suele decir, 1 contra 1, aún permite la posibilidad de fallar. Por mucho que se esfuerce la inteligencia artificial, algunos drones rusos también están equipados con sistemas de contramedidas. Por eso los ingenieros ya están trabajando en la mejora del Dosor A1. A futuro está prevista la integración con sistemas de conocimiento situacional, en particular con el sistema Delta. En caso de implementarse en el futuro, esto permitirá que un solo operador controle un grupo de 5 a 7 interceptores, creando el concepto del llamado cielo pequeño. Un segmento de defensa antiaérea donde los drones interceptores jugarán un papel clave. Los ingenieros rusos también intentan alcanzar a los nuestros. Así, una de las novedades del enemigo ha sido el dron kamikaze BM-35. Recientemente, un video de su uso en el centro de Sumy apareció en la red. Nuestros expertos aún están estudiando las características de este UAV. Se desconoce con qué tipo de carga de combate puede ser equipado. Sin embargo, el motor de cortacésped y el sistema de propulsión por hélice indican que el dron no vuela lejos y no será utilizado contra objetivos militares, sino que, evidentemente, ha sido desarrollado específicamente para aterrorizar a la población civil en las ciudades cercanas al frente. Estamos luchando contra un enemigo peligroso, agresivo y que no conoce el valor de la vida humana. Y debemos tratar con mucho cuidado los cambios que están ocurriendo allí. El equipamiento moderno puede existir en el territorio de la Federación Rusa. Erefia puede eludir las sanciones para la producción de prototipos. No puede eludir las sanciones cuando se trata de la producción en masa, de la necesidad de fabricar 1000 unidades. Ellos demuestran su incapacidad para producir drones de manera independiente. La confirmación de esta tesis fueron los resultados del trabajo de los expertos ucranianos, quienes en el lugar del impacto estudiaron los restos del BM-35. Como resultado, alrededor de la mitad de los componentes son de fabricación extranjera. La estructura del dron contiene al menos 41 componentes extranjeros, incluidos de Suiza, Estados Unidos y Taiwán. Al mismo tiempo, la mayoría de las piezas provienen de China. Según los analistas, uno de los factores de influencia más significativos sobre la situación podría ser el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y Europa, así como un control más riguroso sobre las restricciones ya impuestas. Porque cuanto más se cierren las brechas legales rusas, menos drones terminarán volando sobre las cabezas de los ucranianos.
y al mismo tiempo desarrollar nuestras propias tecnologías para que los rusos reciban una respuesta adecuada por cada nuevo atentado. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.